transmitiendo por el canal del Senado. Así es. Y teniendo el quórum reglamentario, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Adulto Mayor. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Se recibió urgencia simple para el proyecto que declara incapaz de suceder al difunto a quien ejerce violencia contra el adulto mayor, y se recibió en la excusa del Ministerio de Justicia. Para la presente sesión, el Instituto de Derechos Humanos excusó su asistencia al director, pero asisten en su representación doña Nicole Lacrampet, abogada de la Unidad de Protección de Derechos, y don Sebastián del Pino, abogado de la Unidad de Estudios. De la Sociedad Nacional de Discapacidad, así como el Servicio Nacional del Adulto Mayor, excusaron su asistencia y solicitan ser invitados en una próxima oportunidad. Y del Instituto de Geriatría, el doctor Gerardo Pache se encuentra presente también. Yo pediría que pudieran ingresar a la sala virtual nuestros invitados. Agradecerle tanto al presidente de la Sociedad de Geriatría y también a los profesionales que vienen del Instituto de Derechos Humanos. Conversé directamente con Sergio Mico, y a quien les pido ahí, a quienes nos acompañan hoy día, le agradezcan la preocupación por entregar su postura en este proyecto. Y para partir le vamos a pedir al secretario que nos haga una breve relación de este proyecto. Estamos iniciando su tramitación. Es un proyecto que restringe gradualmente la capacidad, o sea, que es una reforma constitucional, o sea, está en primer trámite constitucional, perdón, y lo que busca es restringir gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo. Esta es una iniciativa que encabeza el senador Huenchumilla y nos invitó a varios a acompañarlo en la propuesta. Y por eso, después de la relación del secretario, le vamos a dar brevemente la palabra a él para que nos explique el sentido que hay detrás de esta iniciativa. Secretario. Señora Presidenta, esta moción, en su parte expositiva, señala que hay numerosas situaciones en que los adultos mayores se ven abusados por no contar con sus plenas capacidades, y hace referencia en ella al sistema reunión está siendo grabada. por la ley española, que establece un sistema de asistencia a las personas con discapacidad o con capacidad disminuida. Sin embargo, en el texto de la moción no se refiere expresamente a los adultos mayores, sino que modifica las normas de capacidad. En primer término, establece que todos son legalmente capaces, eliminando la referencia que hace la ley a los que son, excepto aquellos que la ley declara incapaces. Y en segundo lugar, establece un artículo 1447 nuevo, que señala que la capacidad absoluta de ejercicio de la persona humana se presume de derecho, y que las limitaciones de la capacidad son de carácter excepcional y se impondrán siempre cuando resulten beneficiosas para la persona y sus bienes. Acto seguido, autoriza al juez para restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de edad que padezca una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad en los casos que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar en daño a su persona o a sus bienes. En dichos casos, el juez podrá designar él o los sistemas necesarios para apoyar el ejercicio de la capacidad por parte de la persona cuya capacidad restringida se declare por sentencia. Dicha designación deberá especificar las funciones de apoyo, considerando las necesidades y circunstancias de la persona con capacidad restringida. Agrega que solo excepcionalmente, cuando la persona se encuentre imposibilitada de interactuar con su entorno y no pueda expresar su voluntad de modo, medio o formato alguno, y el sistema de apoyo resulta insuficiente para tal fin, el juez podrá declarar su incapacidad y designar curador conforme a las normas contenidas en los títulos 25 y 26 del presente Código. Por último, señala que la declaración de incapacidad y de capacidad restringida se regirá por el procedimiento establecido en leyes especiales que se dicten al efecto. Hago presente particularmente que este proyecto se refiere a la capacidad de todo adulto mayor, es decir, de toda persona mayor de 18 años, no necesariamente de los adultos mayores. Eso es cierto. Muchas gracias, secretario. Le damos la palabra al senador Huenchumilla, a quien lo acogemos con gusto en esta comisión, que nos acompaña en la tramitación del proyecto que le encabeza como iniciativa parlamentaria. Senador. Y desearle muy feliz cumpleaños
Por Francisco. Muchas gracias. Un abrazo grande aquí a la distancia. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por la invitación que se me formuló para concurrir a esta comisión con motivo de la presentación de este proyecto. Quiero decirles que esta idea me nace conversando con un doctor al cual yo visité y conversamos sobre este tema, y él me abrió los ojos, por así decirlo, respecto a de que el concepto de demencia que tiene nuestra legislación no se aviene con los nuevos conocimientos de la ciencia y de la medicina hoy día, y que estamos en consecuencia muy atrasados en estas materias, fundamentalmente dirigiendo esto a los adultos mayores, que como todos sabemos en Chile somos muchísimos, según una encuesta de hace un par de años, somos alrededor de casi 3 millones de adultos mayores. Entonces, en 18 millones, 3 millones es bastante. Y se espera que de aquí al año 2040, 2050, el 20% de la población en Chile sean adultos mayores. Y de los cuales más o menos cerca de 180.000, 200.000 presentan problemas de enfermedades mentales de distinto tipo. Y entonces la legislación nuestra, que regula este tema de entre la capacidad del individuo y la posibilidad de obligarse, de celebrar actos libremente, de ser autónomo respecto de la toma de decisiones, no solo de su persona, sino que también de sus bienes, de sus obligaciones, de su patrimonio, se contempla en una legislación base muy antigua, que es el Código Civil, que data exactamente del año 1855. En noviembre de ese año fue promulgado el Código Civil, o sea, tiene prácticamente 180 años, no sé exactamente la cifra que tiene este cuerpo legal tan importante para el ámbito del derecho privado. Contempla entonces el concepto de demente a secas. El año 1855, la esperanza de vida de la gente en ese entonces era de 25 años. Entonces, en todo ese tiempo ha pasado, digamos, mucha agua bajo los puentes, como se dice, en el desarrollo de las personas, de la esperanza de vida, de la salud, de la ciencia y de la medicina. Y sin embargo, el documento base sobre esta materia de la capacidad de las personas y de la demencia viene dada por una legislación del siglo XIX. Entonces, resulta que hoy día ese concepto tan único y unívoco de la demencia, que viene del año 1855, hoy día en la moderna psiquiatría se establece que no existe una demencia categórica en los términos que establece el Código Civil, sino que hay una serie de gradualidades en que muchas veces son trastornos mentales severos, pero también hay leves, también hay moderados, o sea, hay una cierta gradualidad en virtud del cual fundamentalmente los adultos mayores lentamente a través del tiempo no quedan simplemente absolutamente dementes e inhabilitados, sino que pasan por distintos procesos. Y nuestra legislación no contempla esa gradualidad, y en virtud del cual un adulto mayor que se encuentra en una situación de esta naturaleza se ve enfrentado que simplemente pierda absolutamente toda la administración de sí mismo y de sus bienes, porque esta legislación tan antigua no contempla una situación intermedia de que pudiera manifestarse en una política de apoyo a la toma de decisiones como
la tienen otras legislaciones más modernas. Entonces, esta legislación está a contrapelo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2008, y esta convención, que está ratificada por Chile y que por lo tanto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, señala claramente de que Chile está al debe de esto y que debe modificar su legislación sobre esta naturaleza. Esta legislación está dada básicamente por el Código Civil en sus artículos 1445 y siguientes, 1446, 1447 y otras normas que hay en los primeros libros del derecho civil, sobre todo sobre las curatelas. Entonces, esa es la legislación base. Pero además, sobre la ley 18.600, que es una ley sobre deficientes mentales, que es del año 1987, y en consecuencia, no obstante que ha sufrido algunas modificaciones, es una legislación totalmente obsoleta respecto de esta Convención de las Naciones Unidas, que, como digo, es la legislación más moderna que existe sobre esta naturaleza. En cambio, las dos legislaciones base chilenas, que serían el Código Civil y la ley 18.600, están absolutamente fuera de norma, fuera de lo que es el avance de la medicina y de la ciencia, y fuera de la normativa internacional que se contiene en esta Convención de las Naciones Unidas, que Chile la ratificó, pero que sin embargo falta una implementación adecuada. Entonces, este proyecto tiene por objeto modificar la legislación base del Código Civil para adecuarla a las normas nuevas que contiene esta Convención de las Naciones Unidas. Ahora, entre los abogados, digamos que hablar de modificar el Código Civil es como tocar una cosa sagrada. Siempre los profesores señalan de que este es un código absolutamente sistémico y que por eso ha resistido el paso de los tiempos, pero ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de estos 150 años, y por lo tanto creemos que es necesario que en esta materia nosotros podamos también colocarnos al día para tener una legislación acorde para nuestros adultos mayores, fundamentalmente, acorde con lo que son hoy día los tiempos modernos del siglo XXI. Entonces, a mí me parece que una cosa que podríamos hacer, señora Presidenta, y que yo sugiero, sería, por supuesto, escuchar a los especialistas en el tema. Entiendo que hoy día está invitado el presidente de la Sociedad de Geriatría de Chile. Me parece eso un punto muy relevante para ver las distintas gradualidades y lo que hoy día existe en medicina respecto de la demencia. Pero además creo que deberíamos invitar también un par de profesores de Derecho Civil, porque, como digo, es muy importante para esa rama del derecho y los profesores que cultivan esta ciencia en las universidades, que esto sea una modificación coherente con todo el sentido que tiene el código respecto del tratamiento de estas materias. Así que yo creo que podemos entrar por la parte general, primero, para ir lentamente descendiendo ya a la cosa más específica del propio articulado, pero una vez que escuchemos a los especialistas en medicina y a los profesores especialistas en Derecho Civil. Eso sería, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Buenchumilla, y yo quiero agradecerle, de verdad, el traernos a esta discusión, el invitarnos a esta discusión, porque yo creo que es súper pertinente. Usted lo señala, que hay desafíos no solamente desde el punto de vista, claro, de nuestra legislación, sino también de cómo incorporamos cambios que tenemos sociodemográficos, donde efectivamente estamos atrasados. Así que me parece que es pertinente, es desafiante, sí, porque no es tan simple, y por eso son necesarias todas las miradas. Tenemos al presidente de la Sociedad de Geriatría, yo entiendo, cada uno se ha conectado, entonces vamos a partir con... ¿No es cierto? No. Ya, vamos a partir con los representantes del Instituto de Derechos Humanos, Nicole Lacrampet. Sí. Y Sebastián Del Pino. Lacrampet. Que es abogada de la Unidad de Protección de Derechos, y Sebastián Del Pino Están, que es abogado de la Unidad de Estudios.
le damos la palabra para que nos puedan dar su mirada sobre esta iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio quisiera saludar a los senadores y las senadoras presentes y a los demás invitados a esta sesión. Asimismo, aprovecho de reiterar la excusa del director del instituto, quien no pudo asistir a esta sesión por encontrarse hasta ahora en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, donde había sido citado previamente. Bueno, en relación con este proyecto de ley que restringe gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo, yo me voy a referir brevemente a los estándares internacionales generales de derechos humanos en materia de capacidad jurídica de las personas mayores, y luego mi colega va a abordar específicamente los estándares referidos a apoyos y salvaguardias, que son los conceptos centrales en la regulación internacional de la capacidad jurídica de las personas mayores. Entonces, en relación con este proyecto de ley, en primer lugar, la temática de la capacidad jurídica de las personas mayores ha sido abordada en dos convenciones internacionales que son relativamente recientes y de las cuales Chile es parte, como señaló recién el senador Buentumilla. La primera es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigencia para Chile en agosto del año 2008, y la segunda es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entró en vigor para Chile en septiembre del año 2017. Ambas convenciones establecen para los estados obligaciones de legislar para asegurar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos de las personas que protegen estos instrumentos. Esta obligación general de legislar para el resguardo efectivo de los derechos humanos de las personas se encuentra también consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte, tales como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sobre este punto vale la pena recordar que cuando se crean tratados internacionales específicos para proteger los derechos de ciertos grupos de personas, como en este caso los adultos mayores, estos tratados específicos no crean nuevos derechos humanos para estas personas, sino que lo que hacen es especificar determinados aspectos y contenidos de los derechos de las personas y las obligaciones del Estado que resultan particularmente relevantes para ellos. Esto es importante porque las personas mayores ya tienen hoy día el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y lo que hace este tratado internacional es especificar qué significa este derecho, en particular para las personas adultas mayores, y esto se crea tras la constatación de que la formulación general de derechos no ha sido suficiente para el resguardo efectivo y la protección de los derechos de estos grupos de personas. En general, ambas convenciones que mencioné establecen, en general, tres estándares principales sobre capacidad jurídica. Lo primero es que las personas con discapacidad y las personas mayores tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas en todos los aspectos de su vida. Lo segundo es que los estados deben adoptar las medidas para proporcionar a las personas con discapacidad y a las personas mayores el acceso al apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica, y asimismo deben proporcionar salvaguardias efectivas y adecuadas para impedir los abusos que las puedan afectar en cuanto solicitan esas medidas de apoyo. Y lo tercero es que las restricciones a la capacidad jurídica no pueden basarse ni en la discapacidad ni en el envejecimiento. En este sentido, la Convención sobre los Adultos Mayores, en el artículo 1, señala que los estados solo pueden establecer restricciones y limitaciones al ejercicio de los derechos mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos. Es decir, el Estado puede legítimamente restringir o limitar la capacidad jurídica de las personas mayores, pero siempre y cuando dicha restricción cumpla estrictamente con los requisitos recién señalados, es decir, que se establezca esa restricción por ley, que tenga por objeto preservar el bienestar dentro de una sociedad democrática y que no contradiga el propósito y la razón de los derechos de las personas mayores. Es en este sentido que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece para los Estados la necesidad de, la obligación de modificar el ordenamiento jurídico interno para asegurar que las personas mayores puedan ejercer efectivamente su capacidad jurídica en tanto sujetos de derecho. En el centro de esta regulación que deberían hacer los Estados está el sistema de apoyos y salvaguardias al cual se va a referir mi compañero. Le solicito, señora presidenta, que le otorgue la palabra para eso. Muchas gracias. Le damos la palabra a Sebastián. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a los señores senadores, a las señoras senadoras también presentes.
Voy a compartir mi pantalla, ya que tengo una presentación para poder dirigir de mejor modo esta exposición. Como decía mi compañera, en la materia que es de nuestro interés en virtud del proyecto que estamos analizando, desde el punto de vista del derecho internacional, hay dos tratados que debemos tener a la vista. Uno es la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y la otra es un instrumento de carácter regional interamericano, que es la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y ambos instrumentos, en sus artículos 12 y 30, respectivamente, establecen estándares similares en relación a la materia que nos convoca, que es justamente pensar en la reforma de nuestro sistema de capacidad jurídica. Y justamente hay dos conceptos en estos dos artículos, tanto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el artículo 30 sobre la Convención Interamericana de Personas Mayores, que nos ayudarían a poder formular un nuevo sistema de capacidad jurídica. Y estos conceptos son los que están aquí en el título de esta primera lámina, que es justamente el concepto de apoyos y salvaguardias. Entonces, mi exposición, trataré de ser lo más breve posible, justamente trataré justamente de dar alguna luz sobre lo que implican estos conceptos para pensar en una nueva formulación de un sistema de capacidad jurídica, para así que el Estado de Chile pueda cumplir con las obligaciones internacionales a las cuales soberanamente se ha sometido. Entonces, quisiera partir la exposición con una pregunta basal, y es preguntándonos por qué son problemáticos los modelos clásicos de incapacidad, como el que actualmente nosotros tenemos en virtud de la regulación contenida principalmente en el Código Civil, y también como hacía alusión el senador Buenchumilla en un comienzo también en virtud de la ley 18.600, que además tiene un nombre horrendo, ¿cierto?, sobre deficientes mentales. Y básicamente hay tres razones por las cuales estos sistemas clásicos de capacidad son problemáticos, y sobre todo son problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos. En primer lugar, porque, como es lógico, se despoja a la persona de su capacidad jurídica, y eso implica que esa persona no puede adoptar ninguna decisión de manera autónoma, incluso decisiones que van más allá de lo meramente patrimonial. Se nombra a un sustituto que decidirá por ella de manera absoluta, y ese sustituto, si nosotros atendemos actualmente a nuestra regulación civil, no tiene ninguna obligación de consultar a la persona que ha sido puesta en interdicción. Y las decisiones que adopte este sustituto generalmente se basan en lo que se ha denominado el interés superior. Y el concepto de interés superior es un concepto que es válido cuando estamos hablando del derecho de niños, niñas y adolescentes, pero no cuando estamos hablando en el ámbito de personas adultas. En tanto, es un nuevo concepto que también infantiliza a las personas con discapacidad y también a las personas mayores, ¿no? Eso implica también, en este último caso, un cierto edadismo. Ahora, los tres elementos mencionados con anterioridad generan un sistema binario, y es tal como sucede con nuestro sistema de capacidad jurídica, ¿cierto?, en donde distingue simplemente dos polos, entre personas capaces y personas incapaces. Y entonces, tal como lo reconoce también los fundamentos de este proyecto de ley, nuestro sistema actual no reconoce grados intermedios entre estos dos extremos. Y esto implica que la declaración de incapacidad y el discernimiento entonces de un curador se homologue a declarar la inhabilitación total de una persona mayor o de una persona con discapacidad. E insisto con la idea, en tanto esa persona va a estar imposibilitada de tomar cualquier decisión en cualquier esfera de su vida y no simplemente en lo patrimonial.
Ahora, lo relevante desde un punto de vista de derechos humanos es que el panorama que yo he descrito hasta el minuto, cierto que he calificado como un sistema clásico de capacidad jurídica, está en directa contradicción con lo que mandatan las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de derechos humanos, ¿cierto? Y tales obligaciones, como lo recordaba también mi compañera hace unos minutos atrás, importan desarrollar un nuevo sistema de capacidad jurídica bajo un nuevo paradigma. Y entonces los artículos 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores coinciden en que un nuevo sistema de capacidad jurídica debe erigirse sobre dos conceptos fundamentales. Por un lado, los apoyos para la toma de decisiones y por otro, las salvaguardias. Y ahora, ¿qué son uno y otros conceptos? Los apoyos, tomando en consideración una observación general. La primera observación general del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un órgano de tratado que funciona al alero de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que este comité tiene por función supervigilar cómo los estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad van cumpliendo con sus obligaciones internacionales, ha manifestado que los apoyos son un término amplio que engloba arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades conforme a los grados de discapacidad o a los grados de necesidad que presente la persona que requiere esos apoyos para la toma de sus decisiones. Y por otro lado, el concepto de salvaguardias, de acuerdo a esta misma observación general número 1 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratan de proveer condiciones de igualdad cuando se echa mano a un sistema de apoyos. Y sobre todo indica que se debe respetar las preferencias de la persona que está recibiendo esos apoyos y también evitar abusos por parte de quienes provean esos apoyos para las tomas de decisiones, sobre todo el abuso de carácter patrimonial. Ahora, tratando de generar o de echar mano a un concepto más acabado de lo que implica el concepto apoyo para la toma de decisiones, nosotros podemos, por ejemplo, ver que la doctrina ha manifestado que los apoyos para la toma de decisiones pueden ser definidos como una serie de relaciones, prácticas, medidas y acuerdos de mayor o menor intensidad, diseñados para apoyar a una persona a tomar y comunicar a otros decisiones sobre su propia vida. Y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha desarrollado esta materia, dice que en virtud del concepto de apoyos para la toma de decisiones, las personas que los requieran pueden escoger a una o más personas de apoyo en las que confíen para que les ayuden a ejercer su capacidad jurídica respecto de determinados tipos de decisiones, o puedan recurrir a otras formas de apoyo, como el apoyo entre pares, la defensa de sus intereses, incluido el apoyo para la defensa de los intereses propios, o la asistencia para comunicarse. Otras medidas de apoyo, también siguiendo la observación general número 1 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, guarda relación con el diseño universal y la accesibilidad. Por ejemplo, que las instituciones bancarias, en fin, también generen material accesible que cualquier persona pueda entender, de manera que una persona mayor o una persona con discapacidad pueda entender cuando se acerca a una institución de esa naturaleza y necesita abrir una cuenta o por otro lado, cuando necesita firmar un contrato. En fin, todo lo que guarda relación también con el lenguaje fácil. También es una medida de apoyo que sirve a las personas mayores y a las personas con discapacidad para que puedan tomar autónomamente decisiones relevantes en su vida jurídica. Y ahora, el segundo concepto que es fundamental para darnos un nuevo sistema de capacidad jurídica es el de las salvaguardias. Y en lo que respecta a esta materia, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que su objetivo principal
debe ser garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Y para lograr eso, las salvaguardias deben proporcionar protección contra los abusos en igualdad de condiciones con las demás personas. Y efectivamente, el propósito de las salvaguardias es evitar la influencia indebida sobre las personas que reciben medidas de apoyo para la toma de decisiones y el ejercicio de la capacidad jurídica. Y de conformidad a lo que ha manifestado este Comité de Naciones Unidas, se considera que hay una influencia indebida cuando la calidad de la interacción entre la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación. Y las salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica deben incluir entonces la protección contra la influencia indebida. Sin embargo, la protección debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, incluido el derecho a asumir riesgos y a cometer errores. Y es justamente en estos últimos elementos donde hay una diferencia importante, o donde se marca una diferencia importante entre lo que estamos pensando como un nuevo sistema de capacidad jurídica que responda a estos estándares internacionales y lo que actualmente nosotros tenemos de acuerdo a nuestra legislación civil. Porque justamente de acuerdo a este nuevo sistema es la persona que necesite apoyos la que define o la que debería definir cuáles son esos apoyos y en qué intensidad requiere esos apoyos. Y no como sucede actualmente incluso, que para el discernimiento de un tutor o de un curador o para poner a esa persona en interdicción, ni siquiera en ese momento se contempla de manera efectiva el parecer de esa persona. Y tampoco existen suficientes medidas para ir revisando cómo la persona que ha sido designada curador o tutor ha ejercido la labor y si efectivamente ha incurrido en alguna acción abusiva que perjudique a la persona con discapacidad o a la persona mayor a la cual está apoyando. Entonces, en relación a las conclusiones de este análisis respecto del proyecto de ley que estamos analizando, el Estado se encuentra internacionalmente obligado a modificar el sistema de capacidad jurídica conforme a los estándares de los artículos 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los contenidos en el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores. Dichos estándares importan superar el paradigma de la sustitución de la voluntad, como el que tenemos actualmente en nuestra regulación civil, a uno de apoyo para la toma de decisiones. Y este nuevo paradigma se sustenta sobre los conceptos de apoyos y salvaguardias que desarrollé a lo largo de mi exposición, y hay que mencionar que el proyecto de ley en análisis no desarrolla adecuadamente estos conceptos, los de apoyos y los de salvaguardias. Y ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones como instituto? En primer lugar, dar un tratamiento integral y sistemático al sistema de capacidad jurídica aplicable a las personas con discapacidad y adultos mayores, de conformidad con los estándares de los artículos 2 y 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y los demás estándares que sean aplicables. En segundo término, un nuevo sistema de capacidad legal que cumpla con los estándares de los artículos 12 y 30 ya citados debe establecer bases conceptuales claras respecto a qué se entenderá por apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y salvaguardias que aseguren el respeto, la voluntad y las preferencias de las personas que reciben medidas de apoyo, a fin de evitar que se ejerza influencia indebida sobre ellos. Y por último, ajustar la normativa a las obligaciones adquiridas por el Estado en virtud de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, conforme a la cual la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o personas mayores debe reconocerse en todos los aspectos de la vida sin que se contemple la posibilidad de restricciones o limitaciones al respecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sebastián, por la presentación y además por lo atingente, por lo acucioso del trabajo y la propuesta. Entiendo que ingresó también ya el presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría, el doctor Gerardo, ¿lo ve ahí? Gerardo Fachay, te estaba buscando en el cuadrito. Y un gusto tenerte aquí presente, bienvenido. Además, esta comisión, siempre hemos planteado que ustedes son invitados permanentes, miembros permanentes de esta comisión, la Sociedad de Geriatría, así que felices de tenerte en este proyecto, que me parece que también es un desafío para ustedes y poder tener la mirada no solo desde el punto de vista jurídico y legislativo, sino también desde el punto de vista médico y un poco más integral también de la persona mayor. Así que me imagino que tuviste oportunidad de ver el texto y escuchamos tu opinión al respecto, Gerardo. Antes que todo, darle las gracias, senadora, por la invitación. Claramente este es un tema muy relevante para nosotros, es algo que hace mucho tiempo estuvimos nosotros también haciendo las vías y los incentivos para que ojalá fuera un tema de discusión, porque es otro ejemplo muy claro de discriminación con el cual las personas mayores se tienden a enfrentar y también denota una falta de conocimiento sobre una enfermedad tan heterogénea como son las demencias. Ya sabemos que las personas mayores son un grupo muy heterogéneo y como muy bien se presentaba en la exposición anterior, en cierta medida nos damos cuenta de cómo, gracias a la Convención Interamericana, estamos en cierta medida reconociendo la necesidad de mirar esto de una manera diferente. La percepción de la vejez es negativa y no sabemos, por lo tanto, que la gran mayoría de las personas mayores, más del 90%, son completamente autovalentes. Y con el caso de las demencias pasa un poco lo mismo. Y es un rótulo, significa un estigma, significa ya una situación que va de la mano de la discapacidad y eso es una evidencia muy clara de una falta de conocimiento muy marcada. Las demencias son un grupo heterogéneo de enfermedades que pasan por diferentes grados, como ustedes muy bien explicitan en el texto, y requiere individualizar esta mirada, analizar caso a caso y darle, por lo tanto, elementos técnicos y objetivos que permitan determinar cuándo una persona pierde, lamentablemente, la capacidad de tomar todas sus decisiones. Entonces, la posibilidad de poder entrar a conversar y nosotros como sociedad de poder colaborar en ir definiendo estos criterios y en ir determinando cuáles son las mejores estrategias para acercarnos a una mirada que sea realmente inclusiva y objetiva, claramente es un avance. Así que muchas gracias por esta invitación. No sé, doctor, si sobre el tema tienes como en términos de contenido algo que nos quieras plantear o más bien integrarte a un grupo que vayamos trabajando los contenidos en conjunto. Ustedes están invitados a seguir esta discusión. Como ustedes muy bien ponen en el texto, y eso yo creo que es bastante valioso, hay que reconocer que en esto todavía no hay respuestas. No tenemos, entre comillas, a quién copiarles y decir vamos a tomar esta información y la vamos a hacer nuestra. Acá hay que hacer un trabajo y probablemente tenemos que compartir. Mirá, quizás el gran desafío es armar este grupo y tener la posibilidad de ir compartiendo, sumando la evidencia, porque no tenemos todavía una respuesta definitiva de cuál es la mejor forma de hacerlo. Hay elementos bien importantes que ustedes ahí explicitan como las directrices o las voluntades anticipadas, que por otro lado no todas las sociedades, no todos los países las comparten. Entonces, esto da también para miradas que no solamente se restringen al momento de definir cuando una persona es capaz o no en el contexto de una demencia, sino yo creo que también es una muy buena oportunidad para abrir la discusión a miradas que se alejen de todo lo que hoy día nos acerca mucho a lo que es la discriminación. Entonces yo creo que no podemos tener respuestas hoy día y estamos absolutamente dispuestos a colaborar en armar un grupo de trabajo y avanzar en mejorar y avanzar en una discusión que sea mucho más concreta con respecto a esto. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. Yo en eso, primero el secretario va a enviar a los senadores la legislación española que menciona la moción, que creo que es importante tenerla a la vista, y si les parece podríamos acordar solicitarle a la biblioteca que nos haga una revisión de legislación comparada en esta materia, para poder tener ahí una base. Nosotros teníamos algunas propuestas de profesores para invitar, pero ahí yo les pediría, y especialmente al senador Buenchumilla, que pudiéramos revisar a quienes nos interesa que nos puedan ilustrar sobre esto, y abro la palabra, no sé si hay alguno de los senadores que quiera hacer alguna consulta, quiera hacer algún comentario a raíz de las exposiciones que hemos escuchado. Senador Sandoval, después senadora Órdenes. Sí, muchas gracias, presidenta, y saludamos a nuestro invitado, Gerardo, un saludo afectuoso, obviamente, para la sociedad, ¿cómo se llama? A Sebastián del Pino, que nos puso, quisiéramos que nos mandaran
estas presentaciones, Presidenta, porque están llenas de contenido y de información súper valioso para el procesamiento de los detalles. Y saludar también de manera especial ahí a Nicole, un saludo muy especial también para ella. Presidenta, yo recuerdo que un tiempo atrás tramitamos un proyecto en la Cámara relativo a la necesidad de establecer alguna regulación, o no regulación, sino que establecer una... Perdón, ¿se escucha? Sí, perfecto, lo escuchamos. Se hablaba de una norma que evitaba, o lo que procuraba, era evitar el uso, ¿verdad?, indebido de esta definición de interdicto para los efectos de evitar la internación forzosa en hogares. Y no sé, Carolina, si tú te acuerdas de esto, pero me acuerdo que hubo toda una tramitación de ese particular y toda una discusión más bien conceptual respecto de cómo, a través de esas normas, en definitiva, se trataba de afinar algún detalle y que podía generar algunas distorsiones. Yo aquí me señalan, por ejemplo, dentro de algún análisis del proyecto, dice, la moción se sostiene en el presupuesto errado de que en nuestro ordenamiento jurídico toda discapacidad mental sería demencia. Y que, por tanto, toda discapacidad mental, ¿no es cierto?, daría lugar a una incapacidad jurídica. Y hay una serie de dudas respecto de los temas conceptuales que sería bueno a lo mejor verlos cómo los contextualizamos, porque me queda súper claro, como bien dice la gente del instituto, por un lado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad efectivamente señala ese tema, y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores también señala. Entonces, abre allí la exigencia que tenemos como país. Por eso, en lo personal, me pareció súper atingente la iniciativa de Francisco de Huenchumilla, prefiero el Senado Huenchumilla, respecto de este tema. Y más encima, lo que nos señala Gerardo respecto de que aquí tenemos que avanzar. También se hace parte, ¿cómo se llama? Sebastián, de esta misma medida, que tenemos que avanzar en establecer alguna regulación y establecer, como bien dice el proyecto de Francisco, que lo suscribimos todos, de que cómo establecer, ¿no es cierto?, esta gradualidad de la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo. No se trata, ¿no es cierto?, de irnos al otro extremo, ¿ya? Alguien dijo por ahí que no queremos tratar a los adultos mayores como con el tema del edadismo, que por la edad que tienen, ¿no es cierto? Como bien dice Gerardo, la inmensa mayoría de los adultos mayores son plenamente capaces, y lo que propiciamos es todo, para que alguien piense, si alguien quiera pensar, ¿verdad?, equivocadamente, lo que pensamos nosotros es precisamente prolongar la independencia, la autonomía durante la mayor parte del tiempo que sea posible frente a esta realidad. Como bien decía Francisco, 3,5 millones de adultos mayores no deja de ser un gran desafío. Me parece súper interesante, Presidenta, y creo que desde el punto de vista médico o sanitario, quizás sería bueno, entre otros casos, ¿quién es el que declara en Chile la incapacidad? ¿Es la CONPINA al final del día en la parte práctica institucional? Si fuese así, además creo que deberíamos de invitar, como bien dice Gerardo, al área de salud para conocer cómo se está manejando clínicamente este tema de esta gradualidad, Presidente. Muchas gracias por las exposiciones, muy ilustrativas, muy ilustrativas. Muchas gracias. Ok, senador. Le damos la palabra a la senadora Órdenes. Muchas gracias, Presidenta. Saludar y agradecer por los aportes al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a Sebastián, a Nicole, y por supuesto también a la Sociedad de Geriatría de Chile. Y por supuesto también decirle a Francisco que lo vamos a acompañar en esta iniciativa, que al principio cuando revisé la minuta no la tenía tan clara, pero claramente son varios temas. O sea, el Código Civil es un código de larga data. Lo mismo no tiene por qué dar el ancho para los nuevos desafíos y las nuevas concepciones, visiones y paradigmas. Entonces creo que el tema que él nos coloca en la mesa es bien importante. Como decía el secretario, no es un tema solo de los adultos mayores, pero los adultos mayores ya son víctimas de discriminación. El edadismo yo creo que es la mejor expresión, y obviamente Chile tiene esta lógica dicotómica que está establecida en el Código Civil de capaces e incapaces.
me parece importante incorporar en este debate, y ojalá lo podamos incorporar a través de indicaciones, cómo hacer viable también no solo la gradualidad, sino también la lógica que mencionaba el INDH de apoyos y salvaguardias, porque la manera también es que nos vamos a hacer cargo de las convenciones que Chile ha ratificado y que sin duda que estamos al debe, eso queda en evidencia hoy día. Así que solo valorar los distintos aportes. Yo creo que podemos hacer un trabajo con un equipo bien amplio, bien interdisciplinario, y porque modificar el Código Civil no es un ejercicio sencillo, pero creo que no tenemos otra cosa que aceptar el desafío, porque el paradigma con el cual se piensa esta definición de incapaz o capaz o incapaz, efectivamente no, hoy día es una introducción que está vulnerando derechos, y sobre todo derechos en personas mayores. Así que con el mayor de los gustos voy a colaborar en este proyecto y espero que lo podamos sacar adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Sandoval. No, hay un detalle nomás, que no nos olvidemos que hoy día, me recuerdan de nuestros asesores, que hoy día es el Día Mundial contra el Maltrato al Adulto Mayor, a propósito. Es una buena referencia que estamos nosotros sesionando para efectos de los temas comunicacionales del Sí, son cosas que han quedado invisibilizadas con el COVID, pero de los cuales no nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque además ahí hay problemas que se van acrecentando, donde estamos de alguna manera en deuda, y el COVID hace que esa deuda sea creciente, ¿no? Senador Chaguán. Presidenta, justamente iba a advertir aquello. Este es un día más importante. Tenemos proyectos de ley que están en tramitación sobre la materia y que además tienen urgencia del Ejecutivo. Y en ese contexto, por supuesto, valorar este proyecto de ley del senador Huanchumilla y buscar una fórmula. Como se decía, hay que construir caminos en esta materia y por tanto compartir las distintas experiencias. Sería útil igual, de todas maneras, pedir un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de legislación comparada para tener, si es que hay algún tratamiento de esta materia en alguna legislación que nos permita efectivamente tener una mirada más omnicomprensiva respecto de esta materia que yo creo que es absolutamente necesario abordarla, Presidenta. Así que si es posible acordar un informe de la Biblioteca del Congreso por una parte, y lo segundo, ver la posibilidad de que en la próxima sesión podamos despachar rápidamente el proyecto de esta comisión, que está en segundo trámite incluso, y que tiene urgencia legislativa por parte del Ejecutivo para que podamos despacharlo rápidamente a sala. He dicho, señora Presidenta. Sí. Lo primero ya está acordado y efectivamente vamos a seguir la urgencia, además porque es un tema que nos convoca a todos para la próxima sesión de la comisión. Senador Huanchumilla, ¿usted quiere agregar algo a la discusión? Tienen que activar el micrófono, parece. Queremos escucharlo. Sí, ahí sí. Gracias, Presidenta. Claro, lo que pasa es que el Código Civil, como digo, como es de hace 165 años atrás, 1855, emplea el concepto de demencia, que en estos 165 años ha tenido una evolución desde el punto de vista de la medicina y de la ciencia, y entonces coloca en su promulgación ideal, o sea, en su promulgación primitiva, una cosa binaria, como decía aquí, parece que Sebastián o Nicole, no sé, uno de los dos, la cosa binaria entre capaz e incapaz. Y entonces el que es incapaz no tiene gradualidad. Simplemente lo declaran incapaz y absolutamente no puede hacer nada, queda absolutamente interdicto. Y le nombran un tutor. Y lo curioso que los que tenemos experiencia en esa tramitación es una cosa, digamos, realmente inhumana, cuando uno se ve frente a muchos viejas o viejos, en que mucha gente está interesada en declararlo interdicto por distintas razones y se presta para muchos abusos. Incluso esta ley, creo que Sebastián lo decía, esta ley 18.600 se llama Norma sobre Deficientes Mentales.
Entonces es brutal el nombre que tiene. Pero además de eso, esta ley, si no me equivoco, requiere simplemente el certificado de un psiquiatra. Y con eso basta y sobra para que a esta persona se vea expuesta a que lo declaren interdicto. Entonces, la legislación moderna de estas convenciones aquí que se ha hecho referencia, reconocen que el avance dice que la demencia, entre comillas, tiene grados. Hay una gradualidad en que la persona puede que en un determinado momento sea totalmente incapaz de tomar ninguna decisión. Pero en el intertanto hay un montón de situaciones graduales en que la persona se va deteriorando de a poco, pero que conserva muchas facultades que se prestan para muchos abusos, pero que no se pueden soslayar por lo que la legislación base nuestra simplemente no contempla la gradualidad, digamos, en este concepto médico. Y es eso lo que, digamos, este proyecto en el fondo quiere rectificar colocándonos a la altura de lo que son estas modernas legislaciones de convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos interamericanos, digamos, en el segundo capítulo. Entonces, por ahí va la situación. Ahora, el proyecto mismo, digamos, respecto del articulado, yo creo que en su momento lo tendremos que discutir una vez que escuchemos también a los profesores de Derecho Civil, pero lógicamente que el Código Civil es un código base, por lo tanto no puede desarrollar, en este caso, las ayudas y otros mecanismos de apoyo como los que aquí se señalaban, porque eso tiene que ser objeto de una ley, porque requiere la intervención del Estado, sé yo, un montón de otras cosas. Pero aquí tenemos que modificar la base, que es el que está en el Código Civil, porque el Código Civil en esa parte lo que regula es el tratamiento de lo que se llama jurídicamente las obligaciones. Y entonces, en virtud de cómo el ser humano en su interacción con el resto se obliga, contrae obligaciones, compromisos, celebra contratos, y eso comprende, bueno, la teoría de los contratos, la herencia, el matrimonio, todo ese tipo de cosas que entran en la vida de las personas. Entonces es muy fundamental partir modificando el documento base, y en este caso es el Código Civil. Entonces yo creo, Presidenta, que escuchamos a los psiquiatras, a la Sociedad de Geriatría y después a los profesores de Derecho Civil. Vamos a tener una mejor posibilidad de un buen aterrizaje en el articulado mismo del proyecto. Gracias, senador. Doctor Gerardo, ¿quieres agregar algo más? No, me parece que el objetivo principal de nuestra participación hoy día era sumarnos, era abrirnos a una discusión que, como mencionaba recién, Presidenta, es algo que todavía no tenemos del todo cerrado, pero lo que consideramos fundamental es que podamos abrir la discusión de algo que era hoy día un tema zanjado y de discriminación evidente, y con una obsolescencia que era también muy, muy llamativa. Entonces, la participación nuestra se compromete en todos los frentes que ustedes tienen convenientes, y estamos muy contentos como sociedad de poder, un día como hoy, estar participando en esta discusión. Como te señalaba, Gerardo, los dejamos invitados, quizás no tú directamente, sino alguien que designen ustedes de la Sociedad de Geriatría para que pueda seguir el debate y ayudarnos también con su mirada. Yo quiero agradecerle especialmente a Nicole, ¿no es cierto?, junto a Sebastián, su presentación, lo mismo que podamos consultarlo, ¿no es cierto?, durante la tramitación, sobre todo en el texto más en detalle, e invitar a los colegas senadores y senadoras para que podamos ver a quienes nos interesa que poder escuchar en la tramitación del proyecto con las audiencias. Y habiendo cumplido el objeto de esta sesión, lo levantamos y les agradezco a todos su disposición y participación.